para que esa oposición venga acá y verle la cara a cada uno de ellos y decirles las 4 verdades que les tengo que decir a nombre del pueblo venezolano. Estos cobardes que llenaron a Venezuela de violencia, uno por uno pagarán ante la justicia. Aquí está la información más importante de las últimas horas. Noticias internacionales de hoy. Hola amigas y amigos, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo, esperamos que se encuentren bien. Una vez más los acompañamos con información importante acerca de los últimos sucesos en el mundo, en esta ocasión con noticias del acontecer en Venezuela en el día de hoy. Pero antes de empezar con el desarrollo de las noticias, queremos enviarle un saludo muy especial a Magnolia Garcés en Texas y a Mauricio Huete en Nicaragua. Y a todos ellos queremos agradecerles por ver nuestras noticias a diario y por seguir este canal. Así que si también a ustedes les gustaría recibir un saludo como este, les invitamos a que nos comenten el país desde donde se reportan. Esto lo pueden hacer en la sección de comunidad de nuestro canal o en las secciones de comentarios de este video. Ahora sí, comencemos con la información. Aquí empiezan las noticias de último minuto. Y muchísima atención, sorpresivo cambio del dictador venezolano al darse cuenta que lo tienen totalmente rodeado. Las negociaciones en México han llevado a hacer una petición. Esto se destapa. Nicolás Maduro tiene miedo ante el gobierno de los Estados Unidos que aplique una intervención y por eso ahora aseguró que está dispuesto a dialogar con el gobierno de los Estados Unidos para retomar relaciones diplomáticas. El dictador venezolano en su desespero hace el llamado al gobierno del país norteamericano a la no intervención para que acepte un diálogo entre Maduro y Joe Biden, pues el dictador empieza a ceder después de que aseguró que no quería diálogo con el país estadounidense. Ahora suplica al verse que está totalmente rodeado. Maduro dijo que planteará la apertura de un diálogo directo con el gobierno de Estados Unidos con miras al regreso de los encargados de negocios a las embajadas luego de romper relaciones con Washington hace 2 años. La propuesta la hará en medio del proceso de negociación que sostiene con la oposición venezolana en México con mediación de Noruega. Vamos a plantear en la mesa de México la apertura del diálogo directo con el gobierno de Estados Unidos para atender todos los asuntos bilaterales, así lo dijo Maduro en una rueda de prensa con medios internacionales. Vamos a plantear en la mesa de México la apertura de un diálogo directo con el gobierno de los Estados Unidos para atender todos los asuntos bilaterales. Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas con Washington en enero de 2019 luego de que la administración de Donald Trump reconociera al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado junto a medio centenar de países. La administración Trump mantuvo siempre un enfrentamiento frontal con Maduro, a quien tachó de dictador, bombardeó con sanciones, incluido un embargo petrolero, y desconoció como presidente desde la reelección del mandatario socialista en 2018 en comicios catalogados de fraudulentos. Entonces, dijo Maduro, nosotros tuvimos diálogo directo y diálogo de diversas modalidades con el gobierno de Donald Trump. Así lo reconoció el dictador. Los que tienen comunicación con el gobierno de Estados Unidos es la oposición guaidocista que le pertenece a ellos. Ellos están subordinados y obedecen los mandatos y los designios del gobierno y de las élites de los Estados Unidos. Ellos sí tienen bastante comunicación. Nosotros por ahora no tenemos ninguna comunicación. Con la llegada al poder de Joe Biden, el mandatario se ha mostrado abierto a retomar diálogos nuevamente con los Estados Unidos. Ojalá que después de esta mesa de diálogo, dijo, se puedan abrir niveles y vías de contacto, de diálogo, de negociación con el gobierno de los Estados Unidos. Así lo expresó. Si ustedes me dicen que si estamos preparados para diálogos directos con el gobierno de Estados Unidos, yo les digo, estamos preparados siempre. Pero ellos tienen que ceder en su arrogancia, en su odio y en su desprecio. Como se sabe, el gobierno y la oposición venezolana emprendieron el pasado viernes en México una nueva negociación para ponerle fin a la aguda crisis política y económica del país, apuntando al levantamiento de sanciones de los Estados Unidos y garantías electorales. Las partes firmaron un memorando de entendimiento para asentar las bases del proceso que Maduro mostró en esa rueda de prensa, a la que acudió igualmente el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, que encabeza la delegación oficialista. Y si pusiéramos una agenda sobre la mesa, pudiéramos poner el regreso de los encargados de negocios. James Story regresaría a Caracas a hacer su trabajo y nuestro encargado de negocios regresaría a Washington. Es lo mínimo. En un mundo civilizado del siglo XXI, lo mínimo es que se tengan relaciones diplomáticas, así sean tirantes y de tensión. Por ejemplo. Avanzamos con más información.
Y muchísima atención porque por otra parte les contamos que una rebelión encabezada por capitanes de la Guardia Nacional intentó un levantamiento militar contra el dictador Nicolás Maduro. Así como lo están escuchando, los organismos de inteligencia del régimen venezolano desafortunadamente apresaron a los militares luego del intento en horas de la madrugada de hoy. Sin embargo, esto es algo que la dictadura venezolana hasta el momento no lo ha dado a conocer públicamente, y eso es quizás para mantener la imagen ante el mundo de que la FARC aún se mantiene leal a Maduro, pero la realidad es otra totalmente diferente. Nuevos traidores andan revoloteando alrededor de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Alerta. Y nuestro comandante se formó con este código de honor. Aquí está. Se lo tomó en serio. Lo hizo alma. Lo hizo cuerpo. Y se formó. Bueno, cuántas cosas él nos contó. Cuántas cosas se escribió él mismo, se ha escrito sobre él. Así como le están escuchando, sabemos que las Fuerzas Armadas desde hace 5 años se están básicamente vaciando poco a poco y en los últimos meses de manera significativa. Cada año en enero, desde hace 5 años, como ya lo dijimos, miles de policías y militares se van de Venezuela y ya no pueden aguantar. Cada vez se está haciendo más exponencial toda esta situación. Incluso se ha hablado de 15 a 20 mil que en este mes de enero se fueron de Venezuela junto con sus familias. Entonces, las Fuerzas Armadas venezolanas están quedando cada vez con menos efectivos profesionales, menos efectivos patriotas, pero eso sí, cada vez con más milicianos cubanos disfrazados y por supuesto colectivos. Entonces, la situación es aquí compleja cuando algunos dicen que, por ejemplo, recientemente salió una noticia de que la Unión Europea está esperando directrices de la política exterior de los Estados Unidos para ver cómo encarar la nueva situación de la política venezolana, teniendo en cuenta de que la dictadura madurista ha capturado nuevamente la Asamblea Nacional y los miembros de la Asamblea Nacional que ya habían concluido su periodo a la cabeza de Juan Guaidó tienen una situación un poco sui generis en su reconocimiento jurídico, porque si bien son la última institución democráticamente electa en el 2015, pero ese periodo ya finalizó. Entonces ahora hay que ver qué es lo que pasa en el contexto internacional, pero de ahí a pensar que Maduro va a tener espacio de negociación es por supuesto muy absurdo. Ahora Maduro sabe bien y lo que quiere hacer es tratar de dejar de necesitar los espacios de negociación para poder obtener liberación de sanciones y de esa manera mejorías económicas en la economía de la dictadura, en la economía de los enchufados y de los militares de alto rango, de los grupos irregulares y de los aliados. Por supuesto, la pandemia, la cuarentena y la situación de la crisis económica mundial ha puesto un poco en parálisis las determinaciones. China le estaba exigiendo fuertemente al dictador Maduro que pague lo que debe, Rusia también. Entonces, por supuesto, se estaba ya quedando bastante asfixiado para poder tener algunos espacios de negociación geopolítica y por eso accedió de manera muy tonta por parte de la oposición a esas negociaciones en Noruega, en Barbados, que fueron por supuesto ridículas. La anterior administración de los Estados Unidos a la cabeza del presidente Donald Trump, por supuesto, sabían y entendían que era absurdo ir a un proceso de negociación. Sin embargo, aparentemente Elliot Abrams trató de negociar no con Maduro, sino que trató de negociar para un derrocamiento de Maduro por parte de los mismos chavistas, y eso parecía que se iba a presentar el 1 de mayo y el 30 de abril del año 2019. Pero la situación no se produjo así y al final Maduro continúa en el poder y va a continuar mientras no se tomen acciones. Pero ¿cuáles acciones? Bueno, aquí Guaidó juega un papel todavía relevante, ¿no? Decimos todavía porque si bien Guaidó ha perdido muchísimo, ya ha perdido legitimidad, ha perdido credibilidad internacional, credibilidad interna por parte de la población, ha perdido apoyo de los mismos cuadros políticos y partidos políticos que acompañaban sus definiciones. Todavía es el último representante, el último de las elecciones democráticas en Venezuela. Por tanto, todavía en ese pequeño atisbo puede ser un protagonista de algunas soluciones que se puedan llevar a Venezuela. Ahora mucha gente ya le tiene esta desconfianza a Guaidó, pero por otro lado habrá que ver qué es lo que se determina por parte de la política de los Estados Unidos. Ya anticiparon de manera no oficial, pero sí seriamente, que Guaidó será reconocido como presidente encargado de Venezuela por parte de los Estados Unidos. Recordemos que hace poco le dieron un plazo hasta el 1 de diciembre y que de ahí en adelante, si no lograba sacar a Maduro, dejarían de reconocerlo. Bueno, ya han dado a conocer que sí lo seguirán reconociendo. Si es así, se oficializa esto, que los anteriores días ya estaba seriamente planteado. Solamente falta unas cartas oficiales para eso. Si se produce eso, entonces obviamente se va a dar un nuevo respaldarazo a las determinaciones de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. Por lo tanto, la dictadura madurista no ha activado los mecanismos de persecución, de captura contra Guaidó y los otros miembros de la Asamblea Nacional todavía, porque tal vez estarán esperando a ver qué pasa. O bueno, tal vez es que no lo encuentran. Tal vez Juan Guaidó ya está refugiado en una embajada o está fuera del país. Ciertamente hay que ver esas posibilidades. Entonces, por eso la dictadura madurista no ha podido concretar eso e incluso se ha visto un debate entre
entre Tarek William Saab e Iris Varela. Iris Varela quiere ver que lo capturen rápidamente y Tarek William Saab no respondió, no ha dicho nada. Ahora la situación está básicamente en la cancha de los Estados Unidos, en la cancha de Joe Biden y de su gobierno. Ellos van a ser los que den el faro de luz en la dirección hacia la liberación de Venezuela. Por supuesto que los reconocimientos de acreditaciones formales ayudan, claro que sí, pero lo que más va a ayudar, en definitiva, es la toma de acciones. No se pueden levantar las sanciones contra la dictadura y todos los esbirros, enchufados y colaboracionistas. Esas sanciones deben seguir e incluso profundizarse. Pero eso nunca ha sido suficiente, amigas y amigos. Eso es un mecanismo de presión, pero nunca ha sido suficiente. No contra Maduro, quien tiene muchas recomendaciones de la dictadura cubana y sabe cómo es que debe resistir y resistir como dictador hasta que el mundo se olvide de las transgresiones a los derechos humanos, como lamentablemente pasó en los 60 años de la dictadura cubana. Eso es lo que está esperando Maduro y esperamos que el gobierno de los Estados Unidos ahora establezca más acciones de presión contra la dictadura de Maduro. Esperemos que eso sea pronto. Por supuesto, mucho depende, y eso es innegable, de los procesos de la caída del nivel de contagios de la pandemia, porque una vez que caiga todo esto, cuando ya existan millones de personas vacunadas en Estados Unidos y Latinoamérica, entonces las preocupaciones de todos los políticos, de todos los miembros de los gobiernos, podrán ir más allá de lo que significa en este momento solo la salud. Por supuesto que es la preocupación más importante de este momento. Cuando baje la preocupación se podrá ver un poco más allá, y ahí aparece Venezuela como una gran preocupación para resolver no solamente una crisis humanitaria, crisis migratoria, crisis de salud, educativa y de todo en Venezuela, sino por supuesto también la necesidad de la recuperación de la democracia en la totalidad para el continente americano. Y bueno, amigas y amigos, queremos dejarles la opinión a todos ustedes acerca de este tema. Si te pareció interesante el video, no olvides apoyarnos con un like y también compartiendo esta información en tus redes sociales para que de esta manera más personas sean informadas. También queremos invitarte a que, si no te has suscrito a este canal, lo hagas en el día de hoy y actives la campanita de notificaciones para que seas informado o informada cada vez que subamos nuevo contenido. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.